Buenas noches. Buenas a todos. Muchas gracias por sintonizar una vez más esta transmisión en vivo a través de la página de Ciencia Molotov. En esta oportunidad, mi compañera Laura Saavedra y mi persona, integrantes del grupo, vamos a dar paso, vamos a moderar esta charla en realidad, haciendo una continuación del segmento Noches de Pasión Científica, en esta oportunidad con el doctor Acha. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Flavia. Buenas noches, doctor Darío. Estamos muy complacidas de tenerlo aquí. Esta noche es sumamente importante, sumamente especial también. Nos está acompañando un gran profesional, un gran docente de la carrera de biología, que es el doctor Darío Acha Cordero. Yo lo voy a presentar un poco antes de que podamos pasar a escucharlo y aprender de su trabajo. El doctor Darío Cha es docente de la carrera de biología en la Universidad Mayor de San Andrés y su trabajo se ha centrado mayormente en comprender el papel que juegan los microorganismos en la biota general. Eh, en la biota en general. Además de comprender también el papel del ciclo bioquímico de los contaminantes, como ser el mercurio, el azufre, el arsénico, y también de algunos compuestos orgánicos que llegan a ser perjudiciales en grandes cantidades en ambientes acuáticos, como el carbono, el nitrógeno y el fósforo. También ha trabajado en proyectos que permiten comprender los efectos del cambio climático, del cambio global, las alteraciones antropogénicas, todo este efecto que tiene que tiene la actividad humana, ¿no? Y que influyen en los ciclos biogeoquímicos. Uno de los trabajos más recientes que ha realizado el doctor Darío Cha está enfocado hacia la bioremediación y hacia las alternativas de su aplicación para la comprensión y también hacia la biogeoquímica, que es esta conjunción de todas estas ciencias que nos van a permitir a la larga y eventualmente resolver la contaminación ambiental. Así que es un invitado de estrella, es un invitado de lujo. Bienvenido, Darío. Te damos pase y te damos la palabra completamente. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por los halagos también. Creo que es una gran oportunidad de compartir un poco lo que hacemos con la comunidad en general y espero que la charla les resulte interesante. Pienso que estoy tratando de hacerlo lo más claro posible, aunque a veces me pongo un poco técnico y van a disculpar, y en las preguntas al final de la charla espero poder aclarar cualquier duda que pueda haber generado. Entonces, pasando directamente a la presentación, yo lo que hoy día voy a hablarles es de un proyecto. Bueno, tenemos varios proyectos, pero este es un proyecto que engloba mucho del trabajo que estamos haciendo porque es un proyecto que apoya los otros proyectos que venimos realizando desde hace mucho tiempo. Es un proyecto financiado por el IRD. El proyecto es Tracing the Trigger Mechanisms of Eutrophication and Contamination of Andean Aquatic Ecosystems en Bolivia. O sea, lo que queremos hacer es comprender los mecanismos que gatillan la eutrofización y la contaminación en ecosistemas acuáticos. De aquí hemos sacado el acrónimo Titicaca, porque creemos que es uno de los ecosistemas más emblemáticos del altiplano boliviano. Aunque el proyecto está financiado y apoyando programas que se van mucho más allá del lago Titicaca. Trabajamos en el lago Ururu constantemente y también trabajamos en una laguna en Tarija y hemos trabajado en las lagunas del sur del Ipes. Entonces, es un proyecto bastante amplio y más que todo de apoyo a varios otros proyectos que ya tenemos bien encaminados. Primero que nada, vamos a hablar más que todo hoy día del lago Titicaca. Creo que ha habido una presentación anterior de la que han hablado también. Y bueno, el lago Titicaca es realmente único. Es uno de los 20 lagos más antiguos y más grandes del mundo, por lo cual ha recibido muchísima atención en el pasado y por ciertos grupos de investigadores también ha recibido bastante atención de forma reciente. Lamentablemente, como decía, no se han hecho demasiados estudios en nuestro lago. El lago Titicaca, a pesar de ser tan importante, no solo a nivel nacional,
no solo a nivel de La Paz, no solo a nivel de La Paz de Bolivia y Perú, sino a nivel mundial, ha recibido muy poca atención y en los últimos 30 años se han hecho muy poca investigación. Bueno, en realidad, desde los finales de los 80 hasta el 2010 que se había dejado una especie de vacío con muy poca investigación, con pequeños estudios de caso, poco concluyentes o que jamás llegaron a ser publicados y se han quedado en la gaveta de algún investigador o de alguna entidad pública boliviana. En ese tiempo el lago Titicaca ha cambiado lamentablemente mucho también, porque han crecido mucho las presiones antropogénicas. Hoy en día recibe las aguas servidas de gran parte del Alto, Viacha y otras comunidades. Y también ha habido procesos de sobrepesca, invasión de especies, la trucha, por ejemplo, el pejerrey también. Y todo esto ha generado unos enormes cambios y unas enormes alteraciones en el lago Titicaca. Y a esto debemos sumarle también los efectos del cambio climático que están empezando a golpear a este ecosistema, al igual que al resto del planeta. Una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho desde el principio cuando hemos llegado después de hacer mi doctorado a Bolivia es, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos empezar a estudiar este ecosistema? Y estos ecosistemas en general en altiplano, que son únicos por tener una muy elevada radiación, una concentración de oxígeno muy baja en comparación a las que se observan en nivel del mar, la radiación UV bastante elevada por la latitud a la que estamos y por la altura a la que se encuentran estos ecosistemas, y con temperaturas extremas que cambian diariamente. Entonces, nosotros teníamos muchísimas ideas, pero como gran parte de nuestra experiencia había sido trabajar en proyectos que estudiaban la contaminación por mercurio en la Amazonía y proyectos que estudiaban la contaminación por mercurio en los lagos boreales del Canadá, junto con las experiencias también en los océanos y en lagos europeos, de unos colegas franceses que justo coincidieron hace 10 años de llegar a Bolivia, justo cuando yo entraba como docente investigador a la Universidad de Mayor de San Andrés, y escogimos empezar por investigar el mercurio en estos ecosistemas, que nos ha servido como una especie de trampolín para poder aterrizar en muchos otros temas más importantes de estos ecosistemas. Pero ¿por qué es importante el mercurio en estos ecosistemas? El lago Titicaca, el lago Uruburu y en mucha menor importancia ahora el lago Popó son importantes sitios de pesca. Y todas las rutas, como lo dice aquí, todas las rutas del ciclo del mercurio conducen al hombre. El mercurio, que viene de la actividad minera muy importante en Oruro, importante también en ciertas partes de La Paz y en el Perú, incluso en el lado peruano y en el lado boliviano, en el lado de Suches y en el lado de El Ramis, hay mucha actividad de minería de oro que utiliza precisamente el mercurio en su forma inorgánica para extraer el oro. Entonces, una de las cosas primeras que teníamos que ver era si es que existía una fuerte contaminación de mercurio. Y este mercurio se transforma típicamente en los sedimentos o en otros compartimientos en metilmercurio, el cual entra a la cadena trófica y va siguiendo su paso en la cadena trófica hasta llegar al ser humano. Entonces, nosotros pensamos que por la enorme actividad minera, por la enorme actividad antropogénica alrededor de los lagos Uruburu y Titicaca, uno de los temas que teníamos que resolver es que si es que realmente había una enorme también contaminación por mercurio y una exposición humana hacia el mercurio. Entonces hemos decidido abrir o reabrir la investigación a gran detalle de los lagos andinos con la parte del mercurio. Y esto ha empezado básicamente el 2010, donde hemos conseguido algunos proyectos IDH, hemos conseguido algunos proyectos financiados por los franceses, al principio algunos muy pequeños y luego algunos otros mucho más grandes. Varios de estos resultados ya han sido publicados en revistas internacionales que están, nos hemos asegurado de tener las publicaciones de acceso para que cualquiera que las solicite pueda accederla a través del portal ResearchGate o Google Scholar
o hemos hecho el mejor esfuerzo que hemos podido para conseguir esto, ¿no? Entonces, los primeros estudios entonces se han enfocado en la contaminación por mercurio. Pero obviamente también hemos hecho mucho de caracterización de estos ecosistemas. Y nuestros primeros estudios han empezado en el lago Ururu, el cual se encuentra a mucha menos distancia que el lago Titicaca de la ciudad y que además tiene mucha más actividad minera que el lago Titicaca. Y por tanto, creíamos que podía ser un buen sitio para empezar, porque si había una fuerte contaminación, seguramente estaría más manifestada en el lago Ururu. Pero hemos podido verificar algunas cosas de la que ya teníamos algunos reportes previos, ¿no? Esta enorme variabilidad térmica. Ustedes dirán, una variación térmica de 6 grados centígrados a 21 grados centígrados no parece enorme, pero en un cuerpo de agua eso es gigantesco. Los cuerpos de agua tienden a mantener muy bien la temperatura, a conservar una estabilidad térmica muy importante, y eso es lo que le da a los alrededores del lago Titicaca una temperatura mucho más agradable que, por ejemplo, la temperatura en Charaña o cosas por el estilo, donde realmente hace mucho frío durante la noche. Entonces, los lagos actúan como una especie de estabilizador térmico, y a pesar de ese papel de estabilizador térmico, los lagos, en este caso, he tenido un pequeño problema. Aquí estamos. Los lagos, el lago Ururu presentaba una variación térmica muy grande y además una variación muy grande en la concentración de oxígeno. Con todo esto hemos venido investigando el mercurio y el metilmercurio, que es el más peligroso, porque esa es la forma del metilmercurio, la que entra a la cadena trófica, se bioacumula, se biomagnifica y va a pasar a exponer al ser humano al mercurio. Entonces, esta forma más tóxica del metilmercurio es en la que nos hemos concentrado en nuestras investigaciones, pero también hemos medido todas las especies que hemos podido de mercurio, mercurio atmosférico, mercurio elemental, e incluso dimetilmercurio en el lago Ururu. Y hemos visto también los procesos que se daban para poder construir una especie de modelo y explicar cómo se comportaba el metilmercurio en este ecosistema. Y hemos visto además que había una fuerte asociación de este mercurio con no solamente la actividad minera, sino también con la contaminación de las aguas servidas que vienen de la ciudad de Oruro, que descarga la mayor parte de sus aguas directamente hacia el lago Ururu. Con esto hemos podido hacer algo de investigación básica también, que es muy importante, y hemos descubierto que en el perifito, en esta biofilm, estas masas verdes que crecen sobre las totoras, y estos agregados de masas verdes que crecen sobre los desechos, mejor no preguntarse exactamente de qué están hechos en el lago Ururu, pero se forman unas masas verdes, unos cúmulos de algas y un montón de otros organismos. Existe algo de metilación, aunque relativamente poca. Existe mucha demetilación, pero existe mucha acumulación de mercurio. Y hemos visto que la acumulación de mercurio no es específica de una bacteria o algo así, sino es precisamente específica de grupos de algas. En este caso mostramos, por ejemplo, que Odegonium, que es una alga filamentosa, es una poderosa acumuladora de metilmercurio en el perifito. Y esto es muy interesante porque esto también nos abre las puertas a pensar que podríamos utilizar esta alga para acumular y retirar el mercurio de los ecosistemas acuáticos andinos de Bolivia. Ya yéndonos a los resultados generales que hemos obtenido inicialmente, es que, bueno, voy a descifrar un poquito esto porque está un poco difícil de entender si uno no está familiarizado con el tema. Aquí tenemos la materia orgánica, este es DOC, es el carbono orgánico disuelto, y el carbono orgánico disuelto es una muy buena medida de la salud del ecosistema, pero también de la contaminación de materia orgánica que existe en el ecosistema. Y podemos ver que en la isla de la Luna, cuando hacemos las mediciones, es uno de los lugares que tiene menos contaminación, y podríamos decir que esto es una especie de control del lago Titicaca. Como el lago mayor del lago Titicaca es tan profundo y tiene un volumen tan inmenso, se ha visto muy poco afectado por la influencia antropogénica.
Y en la Isla de la Luna, que es una zona donde tiene una enorme profundidad, llegamos a más de 200 metros de profundidad en las proximidades a la Isla de la Luna, es un muy buen sitio de referencia para estos ecosistemas. Entonces podemos ver que la materia orgánica disuelta es muy baja. Por el contrario, en el lago Uruguru tenemos los niveles más altos de materia orgánica. Y esto se debe a que el lago Uruguru, a diferencia del lago mayor del lago Titicaca, tiene una profundidad muy baja, que rara vez supera los 3 metros, y que en general recibe mucha materia orgánica, porque como les contaba, la mayor parte de las aguas de alcantarilla de Oruro terminan desembocando en ese lago artificial creado en los 60. Pero podemos ver también un gradiente de contaminación en el lago Titicaca. Esto es el lago menor, ¿ya? Y en el lago menor podemos ver, esto es Chua, que es la zona más profunda del lago menor, con 40 metros de profundidad, que no es muy diferente a lo que observamos en Guatajata y lo que observamos afuera de la Bahía Coana. Pero sí empieza a subir el nivel precisamente al interior de la Bahía Coana. ¿Y por qué nos explicamos que suba este nivel de materia orgánica ahí? Porque la alcantarilla del Alto, la alcantarilla de Viacha, Laja y otras comunidades desembocan finalmente en el río Catari. Este río Catari desemboca en el lago Titicaca justo en la Bahía Coana, enriqueciendo de materia orgánica todo este sistema, pero no solamente de materia orgánica. Esto provoca también un enriquecimiento muy importante de contaminación por mercurio, como podemos ver en nuestro gráfico, que tiene básicamente el mismo comportamiento que la materia orgánica, ¿ya? Y como pueden ver, no hay diferencia entre la bahía de Coana interior y lo que observamos en Uruguru, aunque el resto del lago Titicaca tiene menos concentraciones menores de mercurio. Entonces, podemos ver que hay una importante relación entre el proceso de eutrofización del lago Titicaca y la contaminación del mercurio, y el mercurio podría resultar un muy buen marcador para esto. Hemos hecho también la comparación, y aquí tenemos otra medida que hemos realizado que se ve las cosas de forma un poquito más dramática. Esto sí es en otras unidades más que en porcentaje, y podemos ver lo mismo que ya les había mostrado en la anterior gráfica, pero lo interesante aquí es la comparación con otros lagos. Entonces tenemos por un lado el lago Titicaca, el lago mayor del Titicaca, y tenemos niveles que son comparables a el lago superior o el lago Michigan o el lago Baikal, que son lagos relativamente pristinos. O sea, la contaminación en el lago Titicaca por mercurio afortunadamente no es importante, por lo menos en el lago mayor. En el lago menor, ¿ya? Y podemos ver que esto se repite hasta metilmercurio también. Sigue estando por esos rangos bastante bajos de niveles de metilmercurio. Pero fíjense que en el lago menor el rango es mucho más grande, ¿ya? Y hay partes del lago menor como Bahía Coana que ya presentan niveles preocupantes de contaminación. Mucho peor aún el lago Uruguru. Y recuerden que en el lago Uruguru todavía se pescan peces, se cazan patos para el consumo humano, y esto podría representar una importante fuente de exposición a este poderoso contaminante que es el mercurio. En el lago menor y en el lago Titicaca en general, los niveles siguen siendo en general relativamente bajos y no necesitamos preocuparnos demasiado por el tema de la contaminación del mercurio, por el momento al menos. Hemos tratado de indagar un poco también en lo que es la diversidad y los comportamientos, qué es lo que pasa, porque, por ejemplo, cuando hicimos los estudios en la Amazonía, el perifitón, esa masa verde de las que le hablaba que se pega a las totoras, es un importante sitio de metilación de mercurio, o sea que es un sitio donde se produce metilmercurio a partir de mercurio inorgánico. Y el metilmercurio es mucho más tóxico y mucho más biodisponible, o sea que se absorbe mucho más fácilmente por los organismos que el mercurio inorgánico. Y aquí tenemos dos series de gráficas. Esta
que nos muestra una constante de metilación, o sea, de producción de metilmercurio. Y podemos ver que en el lago Titicaca el mercurio se produce en estos biofilms que están sobre la superficie de los sedimentos descubiertos, o en los biofilms asociadas a las caras, que son unas macrófitas, unas algas que viven en el fondo, cerca de los sedimentos del lago Titicaca. Y ahí, si ustedes ven, se producen cantidades considerables de metilmercurio de forma diaria. Mientras que si se fijan las unidades en la totora, la cantidad de metilmercurio que se produce es muchísimo menor. Está 2 órdenes de magnitud por debajo de lo que se produce cerca de los sedimentos, lo cual es una novedad. Y de hecho hemos hecho una secuenciación de Next Generation Sequencing, que es una herramienta que nos permite secuenciar y cuantificar la comunidad de organismos. Y hemos ido a buscar también un gen, que es el HGCAD, que es un gen que está involucrado en el proceso de metilación, de metilación del mercurio. Y hemos encontrado que efectivamente este gen no está presente en el perifitón de las totoras. Por el contrario, cuando hemos medido la constante de metilación, que es la tasa diaria de descomposición del metilmercurio en mercurio inorgánico, hemos visto que es muy alta en todos los perifitons de los lagos altoandinos, lo cual ya marca una diferencia importante con lo que sería observado en la Amazonía, en Florida, en Canadá y en Europa, donde el perifiton es importante fuente de metilmercurio. Aquí parece ser una especie de destructor del metilmercurio. Y ese es otro dato interesante. Mientras hacíamos esto, hemos podido hacer algo de caracterización básica también del lago Titicaca, que hacía mucha falta. Aquí tenemos en rojo, justo acá, pueden ver las gráficas en rojo de la concentración de oxígeno. Son mediciones que hemos hecho, muchísimas mediciones, a lo largo de un par de años, de hecho un poco más de un par de años, casi 3 años, que hemos estado midiendo rutinariamente, y nos muestra más o menos las concentraciones promedio de oxígenos que se observan en Guatajata, ¿ya? En azul son mediciones que hemos hecho a partir de la salida de la aparición de un bloom el abril del 2015. Este ha sido el primer bloom, el primer florecimiento masivo de algas, y de las noticias que el lago se ha tornado de un color verde y tenía un olor asqueroso a alcantarilla. Bueno, en azul está cómo han cambiado los datos después del bloom, ¿ya? Y variando en la distancia hacia Bahía Coana. Aquí en verde tenemos los datos de oxígeno disuelto en el lago Titicaca, en Guatajata, durante ese bloom. Y vemos cómo no solamente el oxígeno disuelto se reduce, sino que hay un cambio dramático también en las concentraciones de sales disueltas en el pH, que son muy importantes para la vida y para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. Dentro de Bahía Coana, los cambios son aún mucho más dramáticos, y en sitios próximos a la desembocadura del río Catari, donde llegan todas estas aguas servidas, que seguramente son la causa primordial de este bloom, o lo que ha permitido que se dé este bloom en el lago Titicaca, las concentraciones de oxígeno llegan muy cerca a 0. Y esto hace que se vuelva esa parte del lago prácticamente inhabitable. El pH también se hace mucho más ácido, de alrededor de 7 cerca a los sedimentos, y pHs mucho más inferiores de los que se observan generalmente en esa zona, y mucho menores a los que se observan en el lago Titicaca. Y eso lo hemos podido verificar no solamente con esos marcadores, sino que hemos descubierto que hay un marcador que también es muy importante en el lago Titicaca. Ese marcador muy importante es el sulfuro de hidrógeno, que le da ese olor a huevo podrido cuando hay un bloom o cuando hay eutrofización. Es el mismo olor que cuando pasan ustedes por la calle y hay
alguien limpiando las bocatormentas o han limpiado recién las bocatormentas y hay un olor a huevo podrido. Bueno, eso es el sulfuro de hidrógeno, principalmente. Y el sulfuro de hidrógeno es una sustancia neurotóxica y que seguramente ha sido la responsable de la enorme mortandad de peces, enorme mortandad de anfibios e incluso aves que se ha visto durante el boom de ese año. Y hemos podido ver que la mayor parte se concentraba precisamente en Bahía Coana, que es donde llega la mayor parte de la contaminación. Y hemos hecho varios ensayos y efectivamente hemos podido comprobar con un inhibidor específico que son las bacterias sulfatorreductoras las responsables de este proceso. Y que es quizá un proceso clave en este lago, en el lago Titicaca, porque es un lago que naturalmente está muy enriquecido en azufre. Con todo esto hemos podido hacer una especie de modelo de funcionamiento del lago Titicaca en general. Creemos que siempre se anda produciendo sulfuro de hidrógeno en los sedimentos, pero que la gran producción de oxígeno y la presencia de bacterias oxidadoras del azufre, fotosintéticas en la superficie de los sedimentos, evita que haya dispersión de ese sulfuro de hidrógeno a toda la columna de agua. Entonces el lago, cuando está con buena salud, lo que hace es liberar oxígeno y capturar CO2 de la atmósfera. En cambio, cuando hay un exceso de nutrientes, incluyendo mercurio, lo que ocurre es que en vez de liberar oxígeno, lo que empieza a liberar es dióxido de carbono. Porque todo este bloom, todo este florecimiento o crecimiento de las algas masivo, empieza a descomponerse y consume todo el oxígeno, destruyendo la capacidad de las caras en el fondo de bloquear, de producir oxígeno y acabando con la actividad de las oxidadoras de azufre, de forma que el sulfuro de hidrógeno llega hasta la superficie del lago Titicaca e incluso fuera. Por eso durante el bloom se podía sentir el olor a huevo podrido. Entonces, con todos estos antecedentes que habíamos empezado antes del proyecto Titicaca, nos hemos lanzado a hacer este proyecto que tiene 3 objetivos en general, que es desarrollar y establecer un sistema de monitoreo en el lago Titicaca, estudiar estrategias de fitorremediación por jardines filtrantes utilizando tutora y perifito asociado, y desarrollar las capacidades locales para transferir conocimiento, mejorar el conocimiento sobre la biogeoquímica y la ecología del lago Titicaca y los lagos altoandinos. Para la primera parte, perdón, mi hijita estaba pidiéndome otras cosas. Y para poder empezar este monitoreo, hemos empezado con gran pie gracias a un financiamiento del programa, olvidaba decir algo que es muy importante. Este financiamiento, este proyecto está financiado por la cooperación francesa, por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, y que es un instituto que nos ha apoyado durante muchísimo tiempo con el apoyo de muchos investigadores que han venido aquí a Bolivia y han realizado enormes esfuerzos para mejorar nuestro conocimiento sobre el lago Titicaca y sobre diversos ecosistemas en toda Bolivia. Junto con ellos hemos obtenido un financiamiento del programa del GEF, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y dentro del proyecto Girache TDPS, no voy a entrar mucho a detalle para no perder demasiado tiempo, pero nos ha dado un enorme financiamiento con el cual hemos podido instalar por primera vez en la historia del lago Titicaca una boya perfiladora que mide un montón de parámetros físico-químicos y atmosféricos en el lago Titicaca. Esto es primera vez para este lago y es un avance enorme en el monitoreo del lago Titicaca. De hecho, yo diría que es un avance enorme porque para casi cualquier lago el instalar una de estas boyas, y hemos podido instalar una de las mejores boyas que existen en el mercado y instalar una estación meteorológica por primera vez en el medio del lago. Entonces tenemos una estación meteorológica que nos da los datos climatológicos generales. Es una boya totalmente automatizada, de forma que tenemos que darle simplemente mantenimiento, y esta boya nos envía los datos directamente a un servidor en tiempo real, lo que nos está dando una cantidad inmensa de información que jamás antes habíamos tenido sobre el lago Titicaca. Eventualmente, esta información va a poder accederse a través del geovisor de la Universidad Mayor de San Andrés. Mientras tanto, mientras tenemos la información atmosférica aquí, tenemos un montón de información de la columna de agua.
Acá adentro hay un multisensor que mide temperatura, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, clorofila A, ficocianina, con lo cual no solamente sabemos cuántas algas hay, sino que sabemos también cuántas de ellas son cianobacterias, que son muy peligrosas y pueden ser potencialmente muy tóxicas. Podemos ver la materia orgánica disuelta fluorescente y la profundidad con una sonda que cada 30 minutos desciende y colecta los datos metro por metro en el medio del lago menor del Titicaca. Entonces estamos generando una base de datos increíble que obviamente nos falta muchísimo por analizar, pero que nos proporciona una información jamás antes tenida sobre el lago Titicaca. La boya se encuentra acá, más o menos entre medio, entre Guarina y Guatajata, que son los más próximos, y Suriqui, en una zona que ha sido escenario de parte de ese bloom del 2010. Y nuestra idea con esto es ver si hay algún parámetro físico-químico que nos puede dar luces sobre cómo se generan estos blooms en el lago Titicaca. Aparte, gracias a el licenciado Lanza, que se encuentra realizando su maestría, hemos estado haciendo mediciones de la composición del perifitón, pero también del fitoplancton, y viendo si hay relación con esto. Y viendo si es que la eutrofización puede causar efectos sobre la composición de estas algas. Y como pueden ver aquí en rojo, están los sitios eutrofizados, y en negro los sitios no eutrofizados. Y pueden ver que hay una separación tanto de la composición de la comunidad de algas del perifitón y el fitoplancton, tanto en cuanto a la eutrofización como en el tipo de ambiente, si es fitoplancton o si es perifitón. Y hemos podido encontrar ya algunas relaciones entre algunos grupos, en general entre el fitoplancton y el nitrógeno total, el nitrato, y entre grupos específicos, ¿ya? Como por ejemplo diatomeas y el nitrógeno, pero también estamos viendo relación con otros parámetros también que se están midiendo. Por otro lado, y esto sí hemos podido darle continuidad a esos primeros estudios, que decían que algunas algas podían acumular mucho mercurio. Y de hecho hemos podido encontrar con un estudio ya en laboratorio, aislando las algas del perifitón de las totoras del lago Titicaca, y hemos visto que hay un enorme potencial para bioacumular metilmercurio, y que esto podría ser realmente una vía, utilizar este perifitón para descontaminar estos cuerpos de agua. También hemos encontrado algo muy parecido, ya esto ambientalmente sin hacer los experimentos, y lo hemos publicado hace ya un par de años en Scientific Reports, y hemos podido encontrar una hiperacumulación en algunas perifitons que acumulan muchísimo arsénico, el cual no es solamente es un problema del lago Titicaca, del lago Ururu, sino es mucho más problema en otros cuerpos de agua, y esto abre un montón de posibilidades para hacer fitorremediación en el altiplano boliviano. Ahora, con el proyecto financiado por el PNUD, también estamos en el proceso de construir sistemas de fitorremediación utilizando totoras y perifitón asociado para ver cómo funcionan estos sistemas y cómo pueden reducir la contaminación tanto de materia orgánica y de nutrientes que causan la eutrofización del lago Titicaca, como también de otros contaminantes como arsénico, antibióticos y mercurio también. Desafortunadamente hemos tenido un fuerte impacto de la pandemia sobre nuestro proyecto, que ha generado descuidos inevitables de nuestra parte y muertes masivas de nuestros cultivos de totora, pero gracias al arduo trabajo del Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la carrera de Biología, estamos pudiendo resucitar todo el sistema y seguir adelante con el proyecto. Por otro lado, también hemos hecho estudios muy detallados para entender cómo es que el mercurio que ya hemos visto ahora no se produce en el perifitón, y hemos encontrado que la mayor fuente del metilmercurio es en realidad los sedimentos de estos lagos. Y estos sedimentos exportan este metilmercurio junto con otras partículas que terminan en el perifitón y entran a la cadena trófica y demás. Y esto se debe a un montón de procesos que no vale la pena quizá entrar ahora mucho en detalle, pero que hemos podido ir descubriendo sobre el lago Titicaca, cómo funciona la dinámica entre el sedimento y la columna de agua y entre los biofilms encima de los sedimentos. Y pueden notar nuevamente que el azufre es también algo muy importante aquí, al igual que la materia orgánica.
También nos hemos dedicado a hacer un poquito de paleoclimatología, algo que está todavía en proceso y que estamos tratando de resolver en una nueva publicación. Y como pueden ver aquí, no voy a entrar mucho a detalle, pero lo que estamos tratando de entender es cómo era el lago en el pasado, para entender cómo es que el cambio climático le está afectando y cómo le va a afectar en el futuro el cambio climático a nuestro lago Titicaca. Y esto es muy importante porque vemos que aquí son las bacterias las que controlan todo en este ecosistema, y entonces estamos buscando cómo es que han cambiado estas bacterias en el tiempo, porque han habido momentos en el que el lago menor del Titicaca ha desaparecido, han habido momentos en el que era mucho más elevado, y todo esto puede haber alterado dramáticamente el ecosistema. Entonces estamos tratando de comprender lo mejor posible cómo es que ha ido cambiando en la historia. Hemos retrocedido ya más de 2500 años y estamos reconstruyendo cómo es que han cambiado en la historia las comunidades microbianas en la columna de sedimento del lago Titicaca. Aparte, estamos haciendo algunos estudios mucho más sofisticados que nos están tratando de dar a entender cosas que no solamente son importantes para nuestros lagos altoandinos, sino temas que son importantes a nivel mundial. Dado que tenemos mucha radiación ultravioleta, el lago Titicaca se convierte en un laboratorio natural para hacer investigación. Y aquí hemos aplicado de las técnicas más avanzadas que conocemos para estudiar el mercurio, utilizando el fraccionamiento independiente de masas. Como quizá ustedes sepan, el mercurio tiene diferentes isótopos, siguen siendo mercurios, pero son mercurios con diferente peso atómico, y eso hace que se comporten ligeramente diferente. Ahora, algunos de estos cambios en los procesos químicos o en los procesos físicos generan fraccionamientos, cambios en la composición de estos isótopos. Y estos cambios nos pueden servir para estudiar o monitorear esos procesos precisamente. Y uno de esos procesos que cambia la composición isotópica del mercurio es precisamente la demetilación y la reducción del mercurio por efectos de la radiación ultravioleta, lo cual causa una señal muy específica que vendría a ser la del cambio independiente de masas en los isótopos 199 y en el 201, que son isótopos impares. Y podemos ver que hay cambios importantes, medibles, asociados al proceso de demetilación. O sea que la mayor parte de la demetilación no es en el perifito, sino es precisamente en la columna de agua. Y podemos ver que hay cambios importantes en un enorme rango. Y esto hace que podamos estudiar diferentes procesos, como lo van a ver más adelante. Por ejemplo, aquí hemos utilizado este fraccionamiento independiente de masas para comparar el metilmercurio presente en los sedimentos y en el biofilm, y el metilmercurio presente en el perifito asociado a la totora. Y vemos que en el 199, hay una diferencia mucho mayor en el perifitón de la totora, lo cual sugiere que el perifitón de la totora acumula el metilmercurio sobrante de la demetilación y fotoreducción en la columna de agua, lo cual le da una señal muy, muy clara y muy diferente al resto del metilmercurio en la columna de agua. Y podemos ver cuando vemos el fraccionamiento de los pares, que se da por otros procesos, que no hay diferencia, o no deberíamos esperar diferencia entre estos, a menos de que lo que estamos viendo realmente sea correcto y la fotodemetilación y fotorreducción sean tremendamente importantes en estos ecosistemas. Además, hemos hecho experimentos con Adriana Ramos, que nos han permitido concluir con una especie de modelo general de cómo el metilmercurio sale, entra a procesos de demetilación y de fotorreducción, lo cual hace que el metilmercurio vaya incrementando en su concentración de isótopo 199. Y ese cambio positivo en 199 puede ser detectado en el perifito. O sea que el metilmercurio que no llega a ser ni demetilado ni reducido termina yéndose y protegiéndose de la radiación ultravioleta dentro del perifito.
También estamos tratando de entender las dinámicas del perifito en la columna de agua y cómo los extremos cambios diarios de temperatura y de radiación y de dióxido de carbono y de materia orgánica y demás van afectando los ciclos del mercurio. Y estos son papers que están todavía en publicación. Espero que no haberlos aburrido, pero básicamente el mensaje es que finalmente estamos avanzando en nuestro conocimiento sobre el lago Titicaca, finalmente estamos empezando a entender a este ecosistema tan único, tan particular, y estamos empezando a comprender mejor cómo es que funciona estos ecosistemas altoandinos que durante muchísimo tiempo han sido descuidados por nuestra investigación. Entonces, realmente la buena noticia es que estamos avanzando. La buena para mí, la mala quizá todavía para el ecosistema, es que todavía nos falta muchísimo por avanzar en este ecosistema. Muchísimas gracias, Darío. Ha sido realmente interesante, no nos has aburrido para nada. Es bueno siempre estar enterados y saber que se están haciendo cosas y cosas más muy interesantes, por cierto. Ahora hay algunas preguntas que están haciendo los espectadores de la charla que las vamos a pasar bueno, te las vamos a pasar a ti para que las contestes ahora. Y hay algunas igual que están interesados, que están interesados sobre la boya. Creo que eso es lo que más ha llamado la atención. Bueno, la primera pregunta que nos ha llegado dice, ¿a qué te refieres con bioacumulación? Ya, bioacumulación, perdón, al rato se me olvidó explicar algunos términos. La bioacumulación es un proceso por el cual la concentración en el organismo es superior a la concentración en el medio ambiente, ¿ya? Entonces, los organismos tienen la capacidad de acumular mercurio, por ejemplo, por encima de las concentraciones que hay en el medio ambiente. O sea, si tenemos una parte por billón, por ejemplo, en el lago, en el agua del lago, el organismo que lo absorbe, el siguiente organismo, puede tener 10 partes por millón. El siguiente en la cadena trófica, y eso es una biomagnificación, además puede tener 100, 1000. La combinación de la bioacumulación con la biomagnificación, la bioacumulación se da simplemente porque el organismo incorpora el contaminante más rápido de lo que lo puede eliminar. Entonces, de esa manera se va acumulando dentro del organismo. Y en el mercurio esto es muy dramático, porque se ha demostrado que puede alcanzar más de 1 millón de veces la concentración en los organismos que la que está presente en el agua. O sea que podemos decir que la concentración en el agua del lago Titicaca es muy bajita, pero la bioacumulación y biomagnificación puede generar niveles mucho más altos. No he presentado esos datos, pero hemos medido en toda la cadena trófica del lago Titicaca. Por el momento los niveles son seguros y podemos conseguir consumiendo todos los peces y incluso patos y demás del lago Titicaca sin arriesgar nuestra salud. En el caso del Uruburu sí hay que tener mucha más precaución, pero los niveles son mucho más altos en su cadena trófica. Buenísimo, gracias. La siguiente pregunta ¿se están realizando proyectos en conjunto con Perú? De hecho, sí. El proyecto los dos proyectos grandes que tenemos en este momento, que están financiados por el GEF a través del Programa de las Naciones Unidas. De hecho, es un proyecto binacional con el Perú y tenemos varios proyectos piloto del lado boliviano, varios proyectos piloto del lado peruano, y el objetivo general de este megaproyecto es terminar con una hoja de ruta, con un plan director de qué es lo que se va a hacer en las próximas décadas, cómo Bolivia y Perú van a administrar el lago Titicaca para resolver los problemas de contaminación, los problemas de aprovechamiento de los recursos hídricos y demás. Es un proyecto inmenso, pero lamentablemente ha llegado en muy mal momento y tanto del lado peruano como del lado boliviano estamos sufriendo mucho con los efectos de la pandemia, el confinamiento y las limitaciones que representa esto para la investigación. Muchas gracias. La siguiente pregunta, y es la primera pregunta relacionada a la boya, dice,
Bueno, si la boya toma datos de la columna de agua o si toma datos superficiales. Es la pregunta de una espectadora que llegó un poquito tarde a esa explicación, entonces tal vez sería bueno repasar un poquito esa parte. La boya lo que hace es tomar, lo que tiene es un perfilador, tiene un motorcito que se carga con los paneles solares, y entonces cada media hora, creo que ahora hemos subido a cada una hora porque eran demasiados datos, ese motorcito va bajando lentamente la boya a medida que va colectando los datos. Entonces colecta de toda la columna de agua los datos físico-químicos y de abundancia de algas y todos los parámetros que puede. Estamos comprando un sensor nuevo, además, que nos va a permitir detectar, además, nitratos en tiempo real con una enorme sensibilidad en la columna de agua. Pero eso estamos esperando todavía que llegue. Pero entonces nos colecta todos los días, cada hora, toda la columna de agua y cada 30 minutos, si no me equivoco, las condiciones climáticas de viento, precipitación y demás en ese sitio en el medio del lago. Gracias. Y bueno, justamente la pregunta que siguiera acerca de cómo tomaban los datos. Así que voy a tomar la siguiente. Lo pregunta Karen Los Santos, y bueno, a ella le parece que es muy bueno tener esta boya en medio del lago. Ella pregunta qué tipo de mediciones realizará que permitan el monitoreo de algas, y también puede hacerse alguna medición rápida de contaminantes específicos a través de este monitoreo. Ya, en realidad la boya es un sistema de monitoreo no tanto de contaminantes, sino de cómo está el ecosistema, de parámetros físico-químicos. No hemos instalado, y creo que no hay en el mercado por el momento, ningún sistema asociado a esta boya que pueda colectar. Vamos a colectar para mercurio un sistema de un muestreador automático que va a muestrear cada ciertas horas la concentración de mercurio en el agua. Y va a darnos la concentración promedio de mercurio por varias horas en el agua. Pero en general la boya en este momento solamente mide parámetros físico-químicos. Y respecto a las algas, lo que lo hace es a través de fluorescencia. Lo que hace es lanzar un rayo de luz y detecta la clorofila por la fluorescencia en tiempo real. Es un detector óptico. Y lanza varias longitudes de onda, lo cual le permite además cuantificar la ficocianina que hay presente por la fluorescencia específica que tiene la ficocianina. Varios de los detectores son ópticos. Tenemos un detector óptico también de oxígeno, por ejemplo. Súper. La siguiente pregunta dice si existe experiencia en otros países en el uso de bacterias en la bioremediación a grandes escalas. Existen experiencias en la utilización de humedales vegetales directamente en bacterias con bioreactores. Hay algunas pocas experiencias. Las escalas no suelen ser tan grandes, pero sí hay experiencias de utilización de bacterias, de cultivos específicos, de bioreactores específicos, aunque lo que nosotros estamos apuntando, porque eso es muy costoso, es utilizar los jardines flotantes o los humedales artificiales para la bioremediación, de lo que sí hay muchísima experiencia, por ejemplo, en Suecia hay varios lugares que complementan el tratamiento de agua con tratamientos por humedales que reducen la contaminación. En Francia utilizan los humedales para bajar tanto la contaminación, de forma de tener piscinas naturales y que la contaminación que uno mete a estas piscinas naturales se vaya depurando automáticamente sin que ellos tengan que cambiar el agua, debido a la presencia de estos humedales. Entonces sí, hay mucha experiencia y es un desafío grande en este ecosistema que nunca se había investigado antes. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la metodología que tomarás para la determinación de cambios históricos en unidades bacterianas? Bueno, lo que estamos haciendo es colectar las muestras de sedimentos. Hacemos un hueco en el sedimento y el sedimento se ha ido acumulando en capas. Constantemente se está acumulando y cada centímetro de sedimento lo separamos y lo analizamos por factores físico-químicos y demás, y lo hacemos datación con isótopos radiactivos para poder saber de cuándo corresponde. Y podemos llegar, ha habido estudios del lago Titicaca que han llegado a 20.000 años atrás, cosas por el estilo, pero nosotros estamos, con nuestra muestra solamente hemos llegado a 2.800 años atrás,
y cada centímetro representa un periodo dentro de este pedazo del Holoceno que estamos tomando, y comparamos las características de este sedimento y además extraemos el DNA. Extraemos el DNA y lo secuenciamos a través de una técnica que se llama Next Generation Sequencing, y ahora vamos a hacer un poquito más de eso próximamente, para poder no solamente identificar a las bacterias que estén ahí, sino además cuantificarlas. Entonces es una técnica cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa es una cuantificación relativa que nos permite saber cómo han cambiado las abundancias de estas bacterias. Y esto es algo totalmente nuevo, no hay mucha investigación a nivel mundial en esto, y también lo vamos a complementar con estudios de diatomeas, que sirven para exactamente hacer lo mismo, y de lo cual ya hay mucha investigación realizada alrededor del mundo, con un grupo en Estados Unidos que nos está haciendo esa parte. Muy bien. La siguiente pregunta es de Máximo Lieberman y nos pregunta qué especies de algas existen en los blooms, si se las tiene identificadas. Del bloom del 2015 sí tenemos el alga identificada. En el lado peruano han hecho unas especies de mini blooms que han podido encontrar, donde han encontrado que son dinoflagelados, no me acuerdo ahora las especies, pero el único bloom masivo registrado en el lago Titicaca, que ha sido el del 2015, estaba protagonizado por una clorófita, por una alga verde llamada Carteria, que es parecida a las clamidomonas, solo que en lugar de tener 2 flagelos, tiene 4 flagelos. Y es una alga, afortunadamente ha sido una clorófita, porque los dinoflagelados y las cianobacterias tienden a producir toxinas que son letales para los organismos. Pero la Carteria no produce toxinas, simplemente los efectos bioquímicos que han pasado en todo el ecosistema han causado la muerte de los organismos. Pero el último bloom ha sido el único bloom que tenemos registrado en el lago Titicaca era de Carteria. Ok, gracias. Bueno, nuevamente Karen Los Santos, bueno, te felicita por tu trabajo y también por tu presentación. Sobre metilmercurio, ¿se han hecho trabajos de bioremediación o sobre estrategias de reducción de sus concentraciones en el lago? Nosotros somos los pioneros que estamos tratando de hacer. Hemos hecho ya un estudio que se ha publicado. En realidad se va a publicar el 2021, pero la versión online ya está disponible en Ecotoxicology and Environmental Safety, es la revista donde hemos publicado, donde hemos hecho con algas aisladas del lago Titicaca, hemos visto cuánto acumulaban de metilmercurio. La verdad es que a nivel mundial hay muy poca experiencia en la remediación de sitios contaminados por metilmercurio. En este momento hay una conferencia latinoamericana sobre mercurio, y es muy interesante, pero realmente es limitada la información que tenemos de estrategias de remediación. Hay varios experimentos, pero todavía no se han aplicado ampliamente a ningún sitio estrategias de remediación de mercurio más que en escala experimental. Es algo relativamente nuevo, el ciclo del mercurio es extremadamente complejo, y a pesar de que tenemos ya más de 50 años haciendo investigación sobre esto, parece que nunca acabamos de hacer la investigación sobre el mercurio. Es extremadamente complejo y vamos avanzando muy lentamente. Entonces, a nivel mundial es algo que todavía estamos avanzando y esperamos nosotros también hacer nuestra pequeña contribución a nivel mundial, como proporcionar una nueva estrategia de tratamiento de las aguas contaminadas con mercurio y metilmercurio. Muchas gracias, y ya casi llegando a la penúltima pregunta. Ale Sosa nos pregunta si los datos de la boya van a ser de acceso libre en el geovisor y desde cuándo estarían disponibles en el caso de que sean de acceso libre. Ya, lo que nosotros somos como científicos no podemos ser muy lanzar los datos a la ligera. No podemos agarrar y simplemente hemos tenido un poco de encontrones con las autoridades, con parte del ministerio con eso, que hemos tenido un poco de desacuerdos, que quieren tener ellos igual todos los datos. Lo que pasa es que existe muchos detalles técnicos que tenemos que verificar en los datos antes de lanzarlos al público. Tenemos que verificar en los registros de la boya, cuando vamos a hacer el mantenimiento y demás, si no ha habido una desviación en los sensores, si los sensores están realmente reportando lo que deberían,
si la calibración se ha mantenido durante ese periodo de reportaje, si han habido periodos, por ejemplo, al principio hemos tenido algún problema de que la boya se ha quedado abajo, cerca a los sedimentos, porque se había trancado el motor con unas algas, ¿no? Y con que se había enredado, se rompió una de las cuerdas y se enredó la sonda, entonces el motor ya no podía subir la sonda. Entonces, durante unos días hemos tenido datos que no eran útiles y datos que, si nosotros los interpretábamos como de toda la columna, hubiéramos tenido una imagen totalmente errada de lo que ocurre en el lago Titicaca. Entonces, tiene que pasar un proceso de depuración de estos datos, que es bastante difícil porque son realmente millones de datos. Es muy pesado hacerlo y tenemos que depurar e interpretar estos datos, por lo menos básicamente, antes de hacerlos accesibles a todo el mundo. Pero toda la información tenemos la idea de hacerla accesible completamente. Y hemos tenido esa política siempre. Por eso todas nuestras publicaciones están ahí, por eso publicamos todo, para que la gente pueda verlas. Y estamos trabajando en un proyecto para hacer, además, la información en estos papers en un formato mucho más accesible al público en general. Lo que más nos interesa es informar a la gente y a los tomadores de decisiones. Genial, gracias. Y bueno, la última pregunta es de Mus Castro. Y tiene una breve premisa antes de la pregunta. Si bien existen distintas instituciones avaladas por autoridades competentes para realizar el monitoreo en la fase del control de calidad ambiental, en ese sentido ella pregunta, ¿los datos proporcionados por la boya pueden ser usados para proponer estas medidas de mitigación dentro de lo establecido en el RMSH y demás normativas? De hecho, el objetivo la pregunta es un poco técnica. En realidad, nosotros tenemos procesos científicos para validar nuestros datos, para empezar. Utilizamos, por ejemplo, para medir el mercurio, no solamente hacemos una certificación, o sea, no nos vamos a la certificación INNORCA, por decirlo, sino que utilizamos referencias internacionales para validar cada medida que realizamos nosotros. Entonces, realizamos un proceso de escrutinio de nuestros datos muy fuerte y al publicarlo en revistas internacionales, expertos a nivel mundial revisan nuestros datos y los validan de cierta manera. Entonces, pasamos por todos estos filtros para proporcionar algo. Y el objetivo de ese proyecto, en realidad, por eso solamente hay una boya en este momento, es ver que también funciona esta boya y un poco modelar cuántas boyas vamos a necesitar para mantener un sistema de monitoreo permanente del lago Titicaca. O sea, este es un proyecto piloto. Eventualmente se instalarán 2, 3 o 4 más boyas en todo el lago Titicaca para que hagamos un monitoreo continuo entre Bolivia y Perú de esto y se introducirá la norma. Al final del proyecto grande binacional tenemos que tener normativa, un plan director de cómo se tiene que administrar el lago Titicaca, cómo se tiene que monitorear. Efectivamente, esto va a generar impactos en la normativa boliviana y peruana y en cómo se va a hacer los seguimientos. Esperamos no solamente en el lago Titicaca, sino en todo el país. Bueno, esas fueron todas las Súper. preguntas. Yo tengo una, doctor. En realidad, bueno, me ha dado mucha pena el experimento que mencionó de las doctoras que han logrado inocular y todo eso, pero si hubiera dado eso, ¿qué resultados esperaría si es que todo hubiera funcionado bien en primera instancia? Bueno, todavía esperamos, estamos repoblando nuestro experimento y lo que esperamos ver es, primero, no solamente ver si estos totorales artificiales pueden reducir la contaminación, que creemos que lo vamos a hacer, sino también entender cómo lo hacen. O sea, qué pasa con los contaminantes, dónde terminan en ese mineral artificial, dónde van a ser atrapados o desintegrados y qué efectos van a tener los contaminantes sobre las comunidades de algas y bacterias en estos humedales. Entonces nos interesa comprender muy bien de forma de poder entregar luego al final de este proyecto un sistema. Hay la posibilidad de que, digamos, este sistema realmente nos sirve y no va a poder ayudar a la descontaminación, o poder decir, este sistema funciona así y la forma de ponerlo en marcha es así, la forma de administrarlo es así, y entonces ya quedará en las autoridades nacionales en instalar estos sistemas complementarios a las plantas de tratamiento para reducir el impacto de la contaminación sobre el lago Titicaca, y no solo sobre el lago Titicaca, sino sobre el lago Ururu, sobre el lago Popó y sobre otros ecosistemas altoandinos. Gracias. Muchas gracias, Darío. Ahora
A modo de finalizar la charla y para desestresarnos un poco, vamos a hacer una pequeña dinámica para que todos los espectadores puedan conocer un poco más de Darío, un poco más de todos nosotros los biólogos y de nuestro mundo. Así que vamos a hacer girar una ruleta para ver qué pequeño minijuego le va a salir esta vez a nuestro invitado. Vamos a ver. Ahora se gira la ruleta. Espero haber tenido buena suerte. Muy bien. Frases típicas de un biólogo. Wow, ahí sí me agarraron. Porque bueno, existen muchos tipos de biólogos, muchos biólogos en muchas áreas. Típicamente, bueno, cuando charlamos con los... hay diferentes frases en diferentes escenarios. Una de las típicas frases quizá es que estos revisores de la revista me han sacado la mugre y ahora tengo que modificar un montón el paper, o tengo otro maldito rechazo de las revistas internacionales. Cuando uno está en el campo, ya estoy esperando la hora de ir a festejar después del trabajo en campo. O no sé cómo me voy a levantar mañana después del palo que nos hemos dado hoy día trabajando en el campo. Cuando trabajas en la Amazonía, no voy a poder dormir nada con tantas picaduras de mosquitos. Esas son las que me vienen a la mente. Y después hay que empezar a sacar las cervezas para hacer espacio para las masas en el refrigerador. Sí, esa es típica. En el congelador también. En el congelador que llevamos para preservar las muestras. No son las que se me ocurren en este momento, la verdad. Está bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber sintonizado una vez más este segmento tan interesante donde los biólogos profesionales y bueno, los que estamos aspirando e introduciendo más a nuevos temas de investigación, que es muy necesario en el país. Por mi parte, yo me despido. Muchas gracias, Flavia, y muchas gracias también, Darío, y muchas gracias a todos los que nos han estado viendo. Esto sería todo, así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la oportunidad. Y felicidades por organizar estos eventos. Gracias.